Vale, vale. Teníamos el tema del impuesto de sociedades. Habíamos tenido 2 charlas en esta semana, 2 videoconferencias. Y bueno, pues en estas semanas anteriores habíamos tocado primero un poco el concepto del impuesto, a quién afectaba el impuesto, a qué entidades, y por último, el otro día, la última parte, vimos el precálculo de la liquidación del impuesto de sociedades. El impuesto de sociedades decíamos que se basa fundamentalmente, tiene un soporte grande en la contabilidad. Gran parte de las cosas que se aplican en el impuesto de sociedades vienen derivadas de la contabilidad, con lo cual tenemos que tener una gran base de contabilidad para poder hacer este impuesto, que pese a todo, aparentemente ser el más complejo, entiendo que uno de los más sencillos de entender. Vamos a hablar hoy de pequeñas excepciones, pequeñas cosas importantes, pequeñas cosas pero son importantes a la hora de liquidar el impuesto. Una de ellas son las operaciones vinculadas. ¿Y qué son las operaciones vinculadas? Pues el concepto de operaciones vinculadas es bastante amplio y se pueden entender como operaciones con personas o entidades afines a nosotros. ¿Afines a nosotros de qué manera? ¿Cómo? Bueno, pues por ejemplo entre una entidad, sus socios o partícipes de la empresa. Si yo tengo una empresa constructora y me construyo un chalet en el cual voy a vivir yo con mi familia, lógicamente, bueno, pues tendré que hacer una operación financiera determinada y eso se considerará una operación vinculada. También será operación vinculada la que esté realizada entre una entidad y sus consejeros o administradores. Sabéis que los administradores de una empresa no necesariamente tienen que ser socios de la misma, pueden ser administradores externos. En este caso también se consideran operaciones vinculadas. Pero no solamente eso, sino entre una entidad y los cónyuges o personas unidas por relación de parentesco en línea directa o colateral, hasta el tercer grado, o por aquellos que tengan relaciones sentimentales de similares características. Es decir, cuando hablamos de cónyuges, hablamos también de parejas, personas unidas por relaciones de parentesco. También serán operaciones con entidades vinculadas aquellas que se hagan entre 2 entidades que pertenecen al mismo grupo, entre los socios o partícipes de una entidad, cuando también está ese socio participando de forma amplia en la otra empresa. Es decir, cuando por ejemplo tengamos una entidad y otra participada en al menos un 25% del capital de los fondos propios. Es decir, cuando haya una vinculación afectiva o económica grande con respecto a la empresa con la que estamos teniendo la relación económica. ¿Y esto qué importancia tiene? Bueno, esto tiene una importancia en cuanto que esas operaciones vinculadas deberán ser informadas y documentadas de cara a la cumplimentación del impuesto de sociedades y de cara a la cumplimentación de la memoria de las cuentas que va incluida en las cuentas anuales. Aparte de documentarla, y ahora veremos un poco más adelante de qué manera, bueno, pues las operaciones vinculadas se tendrán que valorar. Y se tendrán que valorar como por su valor normal de mercado. Se entenderá por valor normal de mercado aquel que se habría acordado por personas o entidades independientes en condiciones de libre competencia. Volvemos al ejemplo anterior. Entonces vamos a pensar que tengo una constructora y que, bueno, pues tengo buenos proveedores. Entonces decido que esa constructora me va a construir una casa, puesto que yo soy la dueña, me va a construir una casa, un chalet en el cual yo voy a vivir, que va a ser mi vivienda. Va a ser mi vivienda actual o una vivienda que yo voy a arrendar. Es decir, el uso que yo le vaya a dar a esa casa es indistinto, va a ser mía, de mi propiedad. ¿Me la va a regalar la propia empresa de la que yo soy socio? Evidentemente no. ¿Me la va a vender a precio, por ejemplo, de coste de materia prima y de mano de obra? Pues podría ser así, pero en el caso de que yo llegue a declarar eso en el impuesto de sociedades, cosa que tengo que hacer de forma obligatoria, tendré que atender a su valoración a precio normal de mercado. En el caso de que yo no tenga claro el precio normal de mercado, tendré que recurrir a determinadas formas de cotejar la información, bueno, pues para poder atender a ese precio, a ese valor. Parece que en el caso de una vivienda,
bueno, pues puede estar claro, por ejemplo, si contrato a una empresa de tasaciones o si miro una inmobiliaria, decir, bueno, pues mire usted, una casa de estas características, estos metros cuadrados en esta zona, ¿qué vale? Bueno, pero a lo mejor hay cosas que no son tan simples de valorar. Entonces Hacienda determinará, la agencia tributaria, una determinada forma para calcular esos valores. Decíamos que tengo que documentar las operaciones. Esa documentación la tengo que conservar, es decir, no es un documento en el cual yo diga, bueno, pues lo voy a adjuntar a unas fotocopias de esa tasación y las adjunto con el sobre del impuesto de sociedades. Eso no es así, simplemente yo tengo que documentar esas operaciones y guardar la documentación a disposición de la agencia tributaria durante tanto tiempo como prescriba el impuesto de sociedades. Veíamos la semana pasada durante cuántos años tenía la agencia tributaria capacidad para revisar esa declaración. Tendré que documentar las operaciones siempre que la cifra de negocio sea superior a 10 millones de euros. La cifra de negocio sea superior a 10 millones de euros. Ese es un importe que ha sido modificado recientemente en el año 2011 se modificó para que entrara en vigor con efecto de la declaración del 2012, que es la que vamos a realizar ahora, en principio a fecha 31 de diciembre, cuando finalice el ejercicio. Y os decía, por ejemplo, imaginaros que trabajo en una asesoría fiscal y llega el mes de mayo y la asesoría, le encargo a uno de los trabajadores de la asesoría que me haga a mí, a Blanca, la declaración de la renta. Es uno de ellos. Pues me hace la declaración de la renta y dice, pues miren, se me la deja en la mesa y no me adjunta la factura. Eso será una operación vinculada, puesto que yo soy la propietaria de esa asesoría fiscal. ¿Cómo calcularé el precio de esa gestión que me ha realizado mi propia empresa? Pues al valor de mercado. Por ejemplo, al precio que se le está cobrando a otros clientes. Esa información que decíamos debe referirse siempre a las operaciones del periodo impositivo. Tengo que documentar aquellas operaciones que se realizan durante el periodo impositivo, que en principio va a comprender desde el 1 de enero al 31 de diciembre. Si esas operaciones constituyen gastos o ingresos, serán incluibles en una hoja en la cual va en la de impuestos de sociedades, que va a pedirme determinada información. Y tendré que seguir el criterio de devengo, es decir, no influirá en esto la corriente monetaria de cobro-pago, sino el criterio de devengo, igualmente que ocurre en contabilidad. Las operaciones de ingresos y pago debo declararlas de forma separada, sin efectuar compensaciones entre ellas, mismo criterio que estaba manteniendo en el Plan General de Contabilidad con el principio de no compensación. Declararé por separado también las operaciones empresa por empresa o entidad por entidad. Esta misma información tendré que conservarla y reflejarla en las cuentas anuales, en la memoria. ¿Qué datos tendré que consignar en esta página de la impuesto de sociedades donde me va a pedir las operaciones vinculadas? El NIF de la persona con la que estoy manteniendo la relación comercial, indicando si es persona física o jurídica, el nombre de esa empresa o su apellido sin nombre en el caso de que sea persona física, el código de la provincia en la que se reside, el tipo de operación, si se trata de una inversión, cesión, patentes, operación financiera, es decir, cualquier tipo de operación. Por ejemplo, yo he escrito un libro y le cedo los derechos a la empresa de la que yo soy socia, o de la que es socio mi marido. Entonces, de la que es socio mayoritario, mi marido. En ese caso, será una cesión de un derecho, de unos derechos de autor. Eso también tendré que valorarlo, y en el caso, por ejemplo, que os digo de los derechos de autor, veis como no es tan fácil determinar cuál es el precio. Es decir, es una declaración de la renta, en una asesoría me la van a cobrar a 10 euros, en otra a 100, y entonces diré, pero yo la mía, ¿cómo los cobra? Pues a X. Entonces tendrá un precio claro. En un chalet, como decía antes, una vivienda, pues tendrá un precio claro que será el valor de la tasación o el valor del valor precio de mercado en la zona. Pero si yo tengo que documentar, por ejemplo, los derechos de autor que estoy cediendo a esa empresa de la que es socio mi marido,
Bueno, pues tendré que recurrir, por ejemplo, a peritaciones externas, a valoraciones de editoriales que paguen en unas condiciones similares a los autores. Es decir, y ese método que yo estoy utilizando, tendré que decir cuál es decir, tendré que explicarlo y conservar esa forma de explicarlo, es decir, la documentación que va a justificar mi decisión. Pues mire usted, es que los derechos de autor valen 1 millón de euros. Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué valen 1 millón de euros? Pues mire, es que yo he contado en una editorial que Vargas Llosa vende este libro y le dan a él 1 millón de euros de derechos de autor. Esa consulta telefónica o documental que yo pueda hacer vía fax, vía internet, ese documento, físicamente ese papel, lo tengo que conservar. Y por supuesto deberé colocar ahí en la declaración, deberé informar sobre el importe de la operación que estoy haciendo. Decíamos que el precio de mercado se entenderá por aquel que está acordado por entidades libres e independientes. ¿Cómo determinamos el valor de mercado? Bueno, pues por ejemplo, en cuanto al precio libre comparable. Calculamos el precio de un bien y lo comparamos con el precio de uno similar en condiciones similares, mediante un método de coste incrementado, por el cual añadiremos al valor de adquisición o al coste de producción el margen habitual de operaciones idénticas, como decía por ejemplo en el caso de la declaración de la renta. O el método del precio de reventa, por el que yo sustraeré del precio de venta a un bien el servicio, el margen, y a eso le aplicaré otro porcentaje. Dice, los sujetos pasivos podrán solicitar a la Administración Tributaria que determine la valoración de las operaciones efectuadas entre personas vinculadas o entidades vinculadas. Claro, imaginaros que el tema es tan complejo o de tan alto valor o tan difícil de documentar o tan complicado de saber cuál es el valor, que digo, bueno, mire, yo no me quiero definir, a ver, lo que diga Hacienda. Entonces yo puedo hacer esa consulta y esa consulta será vinculante a efectos de la valoración, pero tengo que hacerla siempre previa a la declaración del impuesto de sociedades. En ese caso, bueno, pues la administración se pronunciará por escrito y ya os digo, hará una declaración vinculante. Por supuesto que los valores que estamos declarando podrán ser comprobables por parte de la administración. Primero, ¿cómo? La comprobación la llevarán comprobando, verificando toda aquella documentación que yo tengo en mi poder para documentarla el valor de esto. Después, si ellos no están de acuerdo con lo que yo he valorado, bueno, pues podrán nombrar a mi cargo peritos o cualquier otra forma de valoración o tasación de aquellos bienes o servicios o inversiones o de cualquier otra operación que yo haya hecho, siempre con cargo a mi costa para verificar cuál es el valor real de esa operación. ¿Y en qué plazo podrá hacer esto la agencia tributaria? Pues como decía antes, en el mismo plazo en el que vence los plazos de comprobación habitual de la liquidación del impuesto. ¿Qué sucede cuando hay operaciones vinculadas? ¿Me puedo deducir aquellos gastos en los que incurro para hacer una operación vinculada? En principio sí. En principio sí, dice, la deducción de los gastos derivados de un acuerdo de reparto de coste de bienes siempre será deducible en cuanto que sea objeto de deducibilidad de forma habitual por la empresa por sus actividades. ¿Dónde está reglamentado todo lo que se refiere a las operaciones vinculadas? Básicamente en el Real Decreto 1777 de 2004, donde nos especifica todo lo relacionado a las obligaciones de documentación. Nos especifica también cuál es el concepto de operación vinculada. Y en la modificación del Reglamento del Impuesto de Sociedades que se hizo en el 2010, en el Real Decreto 897. Eso es básicamente, ya os digo, influye sobre todo para grandes empresas,
Pero bueno, pues sí es bueno que lo tengamos en cuenta a la hora de hacer las liquidaciones. Otro tema que tenemos que tener claro cuando estemos haciendo la liquidación del impuesto de sociedades es que hay determinadas entidades que tienen un régimen fiscal especial. En este caso vamos a hablar de las cooperativas. Decíamos el otro día, bueno, pues que había dos tipos de entidades, digamos las más habituales, que tenían regímenes fiscales distintos: las cooperativas y las entidades no lucrativas, que también estaban acogidas a una serie de subvenciones, de exenciones. Las cooperativas tienen un régimen fiscal especial en tanto en cuanto estén inscritas en el registro de cooperativas correspondiente, ya sea un registro estatal o un registro autonómico. Ese es un requisito imprescindible, que estén inscritas. ¿Qué es lo que está regulando las cooperativas? Pues la ley 27/1999, que es la ley de cooperativas, la ley 20 del año 90, que regula el régimen especial fiscal de las cooperativas. Y hay algo que entiendo que sí es importante que conozcáis, por lo menos que sepáis que existe, no sé si alguno lo vais a aplicar, me imagino que sí, que es una orden ministerial, la 3360 del 2010, porque se aprueban los aspectos contables para las sociedades cooperativas. Eso, bueno, como decimos que la fiscalidad está directamente interrelacionada con la contabilidad, pues es relevante, porque aquí en esta orden ministerial vamos a tener no un plan contable, es decir, no una adaptación sectorial, pero sí algo que se le parece mucho. Es decir, vamos a tener en un solo documento recogidas todas aquellas cuentas especiales, las de fondo de educación, las de fondo obligatorio, es decir, las aportaciones de los cooperativistas, es decir, una serie de cuentas que son específicas para las cooperativas y que van a tener en algunos casos una repercusión fiscal directa. La cooperativa puede, según dice esta orden ministerial, contabilizar por separado aquellos resultados extracooperativos de los que son cooperativos, con el fin de separar las bases imponibles. Pero pueden hacerlo, es decir, eso lo hará de forma voluntaria. Podrá contabilizar por separado en cuentas separadas o en centros de costes separados, o buscar una fórmula contable para tener no dos contabilidades, ojos, pero sí en la contabilidad claramente diferenciado cuáles son los resultados, con el fin de poder separar ambas bases imponibles, porque como vamos a ver ahora, esas bases imponibles tributan de forma distinta. ¿Y cómo tributan las cooperativas? Por los resultados cooperativos el 20%, por los resultados extracooperativos el 35%. Hablamos de tipos generales, puesto que en ambos casos siempre serán de aplicación los tipos reducidos en función, que hablábamos la otra tarde, de mantenimiento, creación de empleo. Es decir, esos tipos se van a ver reducidos en el caso de las cooperativas proporcionalmente más. ¿Qué son los resultados cooperativos? Pues los resultados cooperativos van a ser aquellos que proceden del ejercicio de la actividad de la que es objeto la propia empresa. Es decir, si yo tengo una cooperativa de fabricación de material quirúrgico, esa cooperativa que fabrica material quirúrgico, para ella sus resultados cooperativos serán la compra y venta de ese material, de la materia prima, de los objetos que estén relacionados, de los costes de administración directos imputados a esa fabricación, de los costes comerciales directos imputados a esa venta, etc. Los resultados extracooperativos serán todos aquellos que no forman parte propiamente del objeto social de la cooperativa. Imaginaros una cooperativa pues que de repente decide comprar un paquete de acciones y tiene suerte en los tiempos que corren y lo vende por encima del precio que le ha costado. En ese caso, bueno, pues esos ingresos financieros se considerarían resultados extracooperativos, puesto que son producto de una inversión no necesaria para el desarrollo de la actividad. O imaginaros que esa cooperativa, bueno, pues tiene determinadas 2 o 3 naves y, bueno, pues ya no tiene producción para ocupar esas naves y decide que una de ellas la va a arrendar. Entonces, los ingresos procedentes del arrendamiento de esa nave no serán resultados cooperativos, puesto que la cooperativa no se dedica a arrendar, sino a fabricar material quirúrgico.
Como resultados cooperativos también podemos considerar las subvenciones corrientes, entendiendo como tales todas aquellas que estén directamente imputadas a la explotación del negocio o del mismo modo las imputaciones al ejercicio de las subvenciones de capital directamente imputadas al negocio también, es decir, al objeto social. También serán resultados cooperativos los intereses y los retornos procedentes de la participación en la cooperativa. Es decir, cuando yo constituyo una cooperativa, imaginaros que constituimos entre todos una sociedad cooperativa, cada uno vamos a aportar una pequeña cantidad de ese capital. Y no sucede como en el caso de una sociedad limitada, en el cual yo ese capital, las participaciones sociales de una sociedad limitada, las tengo que vender como derecho preferente a mis socios, sino que lo que tengo que hacer es, en este caso, decir, bueno, mire usted, yo ya no quiero ser socio cooperativista. La cooperativa me reintegra, la propia cooperativa me reintegra aquellas cantidades que yo aporté en su momento. O por el contrario, tiene necesidad de capital y entonces pide a los socios cooperativistas que aporten que amplíen sus aportaciones, o se incorporan nuevos socios cooperativistas que aportan nuevas cantidades. En ese caso, esos retornos o extornos que existan sí van a formar parte de los resultados cooperativos y tributarán a un tipo reducido. Y también los ingresos financieros procedentes de la gestión ordinaria. Ojo, no de la extraordinaria, como os ponía antes el caso de una inversión en acciones. Una cosa importante en el caso de las cooperativas es que para que no se pierda la condición de fiscalmente protegida, es que el volumen de operaciones con terceros, es decir, de operaciones no contempladas en el objeto social, no podrá ser superior al 50% del total de las operaciones. En el momento que eso suceda, automáticamente pasaré a tributar como una sociedad mercantil normal a los tipos normales que las sociedades tributan. Referente a las cooperativas, como os explicaba, que los socios pueden aportar de forma voluntaria o obligatoria, según estatutos o según necesidades de liquidez, unas determinadas cantidades. Esas determinadas cantidades se van a dotar una cosa que en cooperativa se llama, una caja que en cooperativa se llama el fondo de reserva obligatorio, que es una cuenta del grupo 1, y eso no va a ser considerado como incremento o disminución patrimonial. Tampoco será considerada disminución patrimonial ni incremento la compensación por los socios de las pérdidas sociales. En el caso de las cooperativas, los socios están obligados a aportar, normalmente por estatutos, a aportar y compensar las pérdidas sociales que haya habido. Decíamos, bueno, que esto está regulado por la Ley 2799, por la Ley 2090 de régimen fiscal y por la Orden 3360, porque se aprueban aspectos contables de las sociedades cooperativas. No sé si alguno trabajáis en una cooperativa o habéis llevado una vez la contabilidad, es muy similar, pero sí es interesante que echéis un vistazo a esta orden. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta a la hora de liquidar el impuesto de sociedades son la posible tributación conjunta de la Administración y a las diputaciones forales, País Vasco y o Comunidad Foral de Navarra. Hablamos de tributación conjunta, no de tributación única, si en el caso de que lo hiciera, la empresa estuviera erradicada, tuviera su domicilio social y su domicilio fiscal en el País Vasco, que tendrá una tributación específica que no vamos a ver en este curso, y del mismo modo en la Comunidad Foral de Navarra. Hablamos ahora de tributación conjunta, es decir, cuando se producen operaciones, esa empresa realiza operaciones en el territorio foral o bien del País Vasco o bien de Navarra, y en ese caso tendremos que hacer constar también en la declaración el volumen total de las operaciones separadas de forma que sepamos cuáles son las que realizo en territorio general, territorio común, y cuáles son las que realizo en los territorios del País Vasco o Navarra. ¿Qué sociedades, si alguna vez habéis rellenado un impuesto, bueno, llegaremos a ello, yo creo que al final del curso, perdón,
para rellenar todos los modelitos del impuesto de sociedades, todas las páginas del impuesto de sociedades, que son bastantes, tenemos que tener en cuenta que hay determinadas entidades que tienen que adaptar su contabilidad, sus estados contables, a los modelos del impuesto de sociedades. Entre estas, las entidades aseguradoras, que tienen además un plan contable específico, una adaptación sectorial específica. Las instituciones de inversión colectiva y las sociedades de garantía recíproca. El pago fraccionado, sabemos que esto funciona un poco parecido al impuesto sobre la renta. Es el equivalente al impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta grava la renta de las personas físicas, el impuesto de sociedades grava la renta de las empresas. Y como tal, bueno, pues en el impuesto sobre la renta tenemos pagos fraccionados, pagos a cuenta, cada uno en su nómina. En cuanto a rendimientos del trabajo, cada uno en su nómina, mes a mes. Esa renta que percibimos mes a mes está sujeta a una retención. Ese es nuestro pago a cuenta mensual, que si nos referimos a rendimientos de actividades económicas, estaré pagando un porcentaje como profesional o empresario individual. Estaré pagando de forma trimestral, en este caso, un porcentaje sobre mis beneficios trimestrales, o estaré pagando unas retenciones en mis facturas en el caso de que sea un profesional independiente. Y si hablamos de rendimientos financieros, también estaré teniendo un pago a cuenta en cuanto que yo tengo una retención en los beneficios que yo obtengo del dinero que tengo depositado en cuentas, inversiones, etc. ¿Qué sucede con las sociedades? Bueno, las sociedades hacen también un pago a cuenta, un pago fraccionado que se hace 3 veces en el año. Se hace en los meses de abril, octubre y diciembre, los 20 primeros días naturales. Es decir, no hay que pagar el día 20, hay que hacerlo entre el 1 y el 20. Y realizaré un pago a cuenta de la liquidación del ejercicio en curso. Es decir, ahora con fecha tope 20 de diciembre y fecha de inicio 1 de octubre, estoy teniendo que hacer la liquidación, el pago a cuenta, el pago fraccionado del impuesto de sociedades. ¿Cómo realizo este cálculo? Pues este cálculo lo tengo que realizar teniendo en cuenta la cuota íntegra del último periodo impositivo cuyo plazo estuviese vencido el día 1 del mes que corresponda. El día 1 del mes que corresponda. Es decir, no los 3 pagos van a ser idénticos, puesto que el día 1 de cada mes, el día 1 de diciembre, haré el cálculo distinto al que hago en el mes de octubre y el que hago en el mes de abril. A esa base de cálculo le aplicaré un porcentaje que actualmente es el 18%, decimos actualmente porque es posible que esto se vea modificado también con la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Y haré exactamente igual que decíamos en el caso de los rendimientos de los profesionales, que es algo muy parecido a este sistema. Los profesionales o empresarios independientes calculan un porcentaje y dicen, bueno, oiga, pero es que yo en las facturas que emití ya me han hecho una retención. Pues del mismo modo, una sociedad puede hacer una minoración del pago a cuenta aplicando la retención que haya surgido, por ejemplo, en facturas que haya emitido con retención de impuestos de sociedades, o aquellas cantidades pagadas ya de retención en concepto de ingresos financieros. Ambas cantidades se podrán retener en la liquidación del pago fraccionado. ¿Puedo optar a hacerlo de otra forma? Pues puedo optar a hacerlo de otra forma, de forma voluntaria. Si yo creo que esa cuenta que yo estoy haciendo me va a salir mal porque voy a tener que pagar, y a lo mejor a lo largo del ejercicio, porque el año pasado lo estoy calculando sobre el resultado del año anterior, pero resulta que este año me va fatal, yo preveo que me va a ir fatal, bueno, pues yo ¿qué hago? Digo, pues voy a intentar calcular esto de otra forma. En ese caso podré ingresar el resultado en función de la base imponible del periodo en el que estoy liquidando. Es decir, cuando llegue el mes de abril diré, oiga, ¿y cómo va mi año? De enero a marzo, ¿cómo ha sido? Entonces calcularé ese porcentaje. Y luego, cuando llegue el mes de octubre, haré mi cálculo hasta el mes de septiembre, mis beneficios o mis pérdidas obtenidas de enero a septiembre. Y en diciembre haré el cálculo de enero a noviembre. Ojo con esto, primero porque me puedo confundir, es decir, tengo que tener, ahí es la importancia de la contabilidad para la toma de decisiones. Hablábamos siempre de utilizar la contabilidad como herramienta de toma de decisiones y hacer un análisis financiero profundo, porque es que esto yo lo tengo que solicitar al principio del año.
Yo a la agencia tributaria le tengo que decir, mediante una casillita en el modelo 036, que es la declaración censal, que renuncio al otro sistema de cálculo y opto por este. Hombre, en los 2 primeros meses del año, enero, febrero, puede parecer que ya el negocio me va a ir un poco peor. Entonces, caramba, si voy a tener que pagar impuestos de sociedades sobre el año 2011, que me fue muy bien, pues ahora me va a venir mal, porque caramba, sí me lo van a devolver, pero ¿cuándo? Entonces decido de forma voluntaria utilizar otro sistema alternativo de cálculo. Esos 3 pagos fraccionados, pagos a cuenta, los tendré que liquidar, decíamos, en los meses de abril, octubre y diciembre. Y los liquidaré de forma telemática siempre, presentando el modelo 202. De forma telemática siempre. Y en la autoliquidación anual, presentando el modelo 200. Esta presentación se hará en ambos casos de forma obligatoria por vía telemática, mediante el sistema de firma electrónica. El sistema de firma electrónica que ya va siendo obligatorio para casi todas las operaciones que mantengo con Hacienda. En las sociedades ahora ya pues prácticamente todas están recibiendo la carta de inclusión en el sistema de firma electrónica de forma obligatoria, pero en cualquier caso, eso no confundáis eso, los que a lo mejor estáis manejando estos conceptos, con el hecho de que desde hace ya un par de años todas las declaraciones se tenían que presentar obligatoriamente por vía telemática a través de la firma electrónica, por ejemplo, de un colaborador social. Y por último, el plazo que tengo para hacer la declaración del impuesto de sociedades, que son 25 días naturales siguientes a los 6 meses posteriores al cierre del ejercicio. 25 días naturales siguientes a los 6 meses posteriores. Si yo cierro el ejercicio el 31 de diciembre, los 6 meses posteriores serán el 30 de junio, 25 días naturales será del 1 al 25 de julio, comenzará el plazo para hacer la declaración del impuesto de sociedades. En el caso de que mi ejercicio contable finalice en otro momento, bueno, pues tendré que hacer este cálculo. Por eso el plazo no es un plazo cerrado, sino se dice en el mes de julio. No. El plazo no acaba en julio. El plazo es 25 días naturales después de los 6 meses después del cierre del ejercicio. Digo esto porque hay muchas más empresas de las que parece que finalizan el ejercicio en otras fechas. Y hasta aquí hemos llegado. Ya sabemos casi todo lo que tenemos que saber del impuesto de sociedades. Y ahora, bueno, pues como siempre abrimos el turno de preguntas. Tenemos unos minutillos para preguntas. ¿No hay preguntas? Sí, alguien se anima a hacer preguntas. Sí. Vamos a ver, hay un compañero que nos plantea. Dice, ¿cuál es el porcentaje que tiene que tener un socio para que se considere operación vinculada? Al menos un 25%. Al menos un 25% de participación en la empresa. O ser administrador. Es decir, yo no tengo por qué tener participación, pero si soy administradora o formo parte del consejo de administración, automáticamente es operación vinculada. Comenta otro compañero. Dice, en operaciones vinculadas, si no se supera los 100.000 euros, no es necesario declararlo ni expresarlo en la memoria de cuentas anuales. Correcto, si no supero los 100.000 euros, no es necesario. Lo que tengo que tener claro es que no lo supero. Eso es la valoración por si acaso. Plantea otro compañero, dice, en una empresa constructora, tengo una empresa constructora y realizo mi propia casa con los medios productivos de la empresa. Sí, ese es el ejemplo que poníamos al principio. ¿Me puedo deducir todos esos gastos? Sí, me puedo deducir todos esos gastos siempre y cuando me impute también la venta. Claro, los gastos serán deducibles, la mano de obra, el material que empleo, las licencias, permisos y demás, todos los gastos serán deducibles, pero ojo, tengo que declarar la venta de esa casa que yo estoy ocupando, es decir, que va a formar parte de mi haber, de mi bien como persona física, sí. Dice, tengo que facturar, sí, efectivamente, tengo que facturar. Tengo que facturar mi venta y tengo que facturar mi venta a valor de mercado.
En el caso fácil que yo os decía, oye, es que yo trabajo en una asesoría fiscal y el compañero o la persona que está sentada allí trabajando, el administrativo, hace la declaración de la renta mía personal, me tiene que dar una factura, sí, y la empresa la tiene que declarar. Y en el caso de una operación más grande, como estáis planteando, de una casa, de una vivienda, por supuesto que sí, la tiene que facturar. Si no, no será mía, si no, la ocuparé, formaría parte del bien de la empresa, yo la podré ocupar y en ese caso, bueno, pues tendré un problema fiscal de otra índole, o bien como retribución en especie, o bien tendré que tener en cuenta el IVA, pero no será mi propiedad, en cuanto que pase a ser mi propiedad, una venta. Más cosas con respecto a las operaciones vinculadas, y yo creo que es la parte más interesante de lo que hemos visto hoy. Podéis descargaros el programa del impuesto sobre sociedades, impuesto de sociedades, en la página web de la agencia tributaria. A mano derecha hay una pestañita que dice descarga de software, descarga de programas, creo que es. Y bueno, pues vienen todos los programas, las declaraciones informativas, el 347, el 349, el impuesto sobre la renta y el impuesto de sociedades. El impuesto de sociedades, que además creo que podéis descargar los 4 o 5 últimos ejercicios, bueno, pues por ver la diferencia de los modelos, que no está mal. Este último os va a servir descargarlo, para poder hacer el último supuesto que tenemos de fin de tarea ya del impuesto de sociedades. Pero un compañero dice, en el modelo 202, ¿qué quiere decir que puedes pagar el impuesto de sociedades en varias partes? No entiendo la pregunta. En el modelo 202 yo estoy haciendo un pago a cuenta. En el modelo 202 estoy haciendo un pago a cuenta, es decir, lo que estoy haciendo es pagar en 3 veces a cuenta, igual que hago en las nóminas. En la nómina me retienen un X% sobre el salario bruto. Bueno, pues aquí es un 18% de pago a cuenta sobre el beneficio, pero puedo optar o sobre el beneficio de este ejercicio o sobre la base imponible del ejercicio anterior. Eso es en varias partes, voy haciendo pagos fraccionados. Dice otro compañero, dice, yo creo que si tuvieras ejemplos de cómo funcionan este tipo de operaciones, nos vendría bien. Pues sí, sin ningún problema. De todas formas, como esto está muy relacionado con la contabilidad, lo que podemos hacer, ahora además vamos a empezar ya con el módulo de contabilidad 2, podemos tocar las operaciones vinculadas, que son desde luego muy interesantes, pues en ejercicios o en supuestos que hagamos entre todos, ¿de acuerdo? Son más habituales de lo que parecen, Decía otro compañero, nos dice, tengo entendido que las cooperativas especialmente protegidas tienen una bonificación fiscal de un 50% del tipo de gravamen. Bueno, hemos visto el tipo impositivo de las cooperativas, efectivamente es inferior. No es el 50%, no llega al 50%, pero paga bastante menos. Está pagando el 20% sobre el 35%. 35 es el 100%, tiene una bonificación, no llega a ser del 50%, pero casi, efectivamente. Por ejemplo, las cooperativas de vivienda, las cooperativas de trabajo asociado, son muy habituales. Habéis escuchado todos hablar de la cooperativa Mondragón. Yo creo que es la más grande de España, la cooperativa más grande de España, y que además tiene un volumen de facturación muy alto. En cooperativas es la más importante probablemente del mundo. Pues sí, efectivamente tiene una bonificación especial. A las de trabajo asociado se les aplica otra segunda bonificación y llegan a tributar un poquito menos, efectivamente, sí. Nosotros hemos visto el tipo general. Correcto, se le aplica una bonificación del 20%, con lo cual llegan a tributar el 10%. Cooperativa de trabajo asociado. Ojo que tampoco es tan habitual, sí es habitual que haya aplicación del 100% de esas bonificaciones. Lo que no está tan claro es que tenemos que documentar y separar los resultados cooperativos de los extracooperativos. Es decir, no todo va a la misma caja. Yo en ese sentido os aconsejo que sí llevéis una contabilidad perfectamente diferenciada. No digamos, en el momento de la liquidación ya lo calcularé,
sino que yo lo pueda calcular contablemente para hacer mi liquidación anual con mi previsión con tiempo, porque no todo tributa al 20 o al 10%. Recordar que los extracooperativos van a tributar al tipo ordinario. Más cosas. El problema, dice un compañero, dice el problema es separar el tema fiscal del contable. Bueno, en una contabilidad puedo llevar diferentes criterios de contabilidad analítica. El facilón, que es crear una cuenta de gastos, compras cooperativas y otra compras no cooperativas. Y entonces, bueno, pues tengo dos cuentas, la 600.000 y la 600.001. Y todas las que acaben en 1 pues serán no cooperativas. Eso es fácil. O podré decir, bueno, si tengo un sistema contable más complejo, crear centros de coste o contabilidad analítica por departamentos. Y yo sé que si la cooperativa se dedica, pues como decía, a material quirúrgico, será el departamento 3, pero todo lo que no esté dentro de ese departamento 3 será extracooperativo. Sí, lo puedo hacer, no es tan difícil, ¿eh? ¿Habrá gastos comunes? Sí, habrá gastos comunes. En ese caso podré optar por criterios de prorrata. Y siempre y cuando lo haga bien y lo documente y lo tenga claro, pues sí se puede separar, ¿eh? Acordaros que además a final de ejercicio, el último asiento que yo hago antes de tomarme las uvas es el cálculo del impuesto de sociedades. Tengo yo que decir, oiga, ¿y cuánto he ganado? Tengo que calcular el impuesto de sociedades para cerrar el ejercicio, tomarme las uvas y al día siguiente, después del chocolate, volver a pensar, bueno, es que esto voy a pagarlo en el mes de julio, pero ya ha sido un gasto recogido en la contabilidad del 2012. En cualquier caso, la realidad siempre supera la ficción, ¿eh? Luego, efectivamente, el compañero dice que es complicado y sí, hay determinados conceptos que pueden ser complejos, pero bueno, siempre yo creo que todo se puede documentar.